en aquel momento del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, en Punta del Este en 1986. Y fue un inmenso desafío para nuestro país. Y la capacidad de negociación y de llegar a un resultado efectivo de don Enrique Iglesias fue reconocido mundialmente. Estas negociaciones llevaron a la posterior creación de la Organización Mundial de Comercio, sucesora del GATT. Entre 1988 y 2005 fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que ha sido y es el más antiguo y más grande banco de desarrollo regional del continente. Fue el tercer presidente del BID, Iglesias, después de Felipe Herrera de Chile en 1960-71 y Antonio Ortiz Mena de México en 1971 a 1988. Después de 2005 a 2014, Iglesias sirvió como el primer secretario general iberoamericano, que reporta a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa de Europa y América Latina. Deseo destacar que Iglesias, durante su trayectoria, ha sido permanentemente asesor, consultor, referente de jefes de Estado, de presidentes de nuestros países. En 2013, el secretario general de Naciones Unidas designó a Iglesias como miembro del grupo de alto nivel que publicó el informe Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos, tratando los retos de la paz mundial y la seguridad, y así como la reforma de las Naciones Unidas. Asimismo, Iglesias es miembro del grupo de alto nivel para la Alianza de Civilizaciones. En la actualidad, Iglesias dirige la Cátedra América Latina y Universidad Pontificia de Comillas y cada es miembro del Consejo Rector del Instituto Iberoamericano para la Educación y Productividad y es director de la revista Pensamiento Iberoamericano. En Uruguay preside la importante Fundación Astur, donde vincula a través también de su nombre Asturias y Uruguay. Enrique Iglesias ha sido investido doctor honoris causa por 10 universidades de América y de Europa. Además ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias. Para concluir, diría que entre los uruguayos contemporáneos seguramente es el más internacional. Muchas gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que sigue dándonos para nuestro país y para el mundo. Gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Perdón por la introducción, eso por meterse con gente con más de 90 años. Bueno, quiero agradecerle mucho a este club al cual pertenezco hace muchas décadas y estoy muy convencido de que se está trabajando con gente de buena voluntad que comparte principios de solidaridad, de cooperación, de defensa de los valores nacionales y de seguir haciendo una sociedad más justa y más dinámica. Tengo mucho gusto de compartir y a nuestra persona se pronuncia en todo el cuerpo diplomático que está presente. Para mí es un honor saludarlos y a través de ellos saludar a todos los amigos que son amigos de este país, al cual todos respetamos y queremos. Y por supuesto quiero agradecerle a mi amigo Nicolás Albertoni, generoso amigo, por las palabras que ha dicho. Bueno, después de esto vamos a decir algunas palabras, vamos a tratar de mantenernos en hora. Yo quisiera dejarles una reflexión, porque ante personas que están vinculadas a la actividad internacional es muy difícil decir algo nuevo, pero quería decirles un poco alguna preocupación que me deja un poco este largo correr de la vida por la vida internacional, que siempre me gustó y me sigue gustando, y las preocupaciones que genera un poco el clima que estamos viviendo y algunas de las cosas que nos desafían hacia el futuro, sobre todo a las futuras generaciones. Es decir, cómo hablaría una
alguien que se está saliendo de las generaciones a alguien, a las personas que están trabajando en ellas. Yo creo que lo primero de todo es reconocer algo muy importante, y es que hemos vivido los últimos 75 años, que yo creo que han sido los más brillantes de toda la historia de la humanidad. Un poco agresivo y voluntarioso decir esto, pero cuando se mira la historia de esos 75 años, hay que reconocer que han sido años muy importantes en la vida de la humanidad. Cuando uno mira cómo empezó la revolución industrial, por fines del 18, del siglo XIX, la llegada ahora de esos avances en materia de nuevas formas de vida y de computación y inteligencia artificial, hay que reconocer que la humanidad hizo un tránsito de tipo económico, social, científico espectacular. Cuando uno mira, por ejemplo, los parámetros de ese cambio, cuando nos llevó 2000 años dar 2.500 millones de personas, y en 75 años pusimos 5.000 millones más para llegar a 8. Esa es una cosa que uno lo dice rápidamente, pero es muy importante. Nosotros teníamos, yo me acuerdo inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, la preocupación era cómo volver al pasado, pero volvimos al pasado triplicando la población. Esto es un hecho que generalmente no le prestamos atención, pero es muy importante, y hemos vivido mejor. Es decir, que junto con la movilización del sistema de crecimiento hubo un impacto muy importante en cuanto a la capacidad del mundo por alimentarlo y desarrollarlo. Entonces, este es el primer tema que nos debemos reflexionar, y cómo esto partió de la construcción de lo que fue el sistema de Naciones Unidas. Yo sigo siendo un gran soñador de ese gran desafío que fueron las Naciones Unidas, porque marcó un poco el deseo, se cumplió el deseo de que el grupo de naciones eran capaces de construir una nueva sociedad y poner en marcha en torno a ciertos principios o valores a los cuales queríamos defender. En aquellos 51 países que se fundan en San Francisco en el 45, la América Latina tenía 19 países que participaron en aquella construcción. Y hay que recordar lo que significó para el mundo la creación de las Naciones Unidas como concepto social, político y económico. Como concepto social se incorporaron aquellos principios fundamentales por los cuales la vida vale la pena. Entre otros, uno muy importante es que el viejo y noble principio de la caridad fue complementado con el principio de la solidaridad. Es una cosa que se dice lentamente, pero es muy importante. La comunidad aceptó el principio que había obligación de ayudar a quien lo necesita, apoyarlo, nada menos que ser independientes. Se crean desde el año 1900, desde el inicio de esta temporada, en esos 75 años, se crearon 150 países. Se cuadruplicó el número de países, y además se cuadruplicó mucho más todavía la dimensión económica. Así que tenemos que reconocer que en el principio de aquella organización se hizo la creación de un gran ideal del mundo, que era vivir en paz, tener el monopolio del uso de las fuerzas y tirar para adelante con un sentido constructivo, con el impulso del mercado internacional, que eso es lo que tenemos en el mundo. Es decir, realmente la construcción, cuando los libros describan esto muchos años adelante, tendrán que decir, no, aquella fue una tentativa espectacular de darle unidad al mundo, de fomentar el progreso, alimentar todas las formas posibles de crecimiento, como fueron las nuevas tecnologías, y ser realmente una colectiva de naciones que compartían nada menos que el principio de la solidaridad, la obligación de ayudar a que lo necesitan. Bueno, todo ese edificio de alguna manera comenzó a mostrar debilidades. Todo esto se llamó la Pax Americana, porque claramente Estados Unidos era el líder indiscutido, tenía el poder económico, el poder militar y el poder político de poder incidir en este tipo de objetivos de carácter mundial. Gracias. Yo creo que
Hoy comienzan a aparecer nuevos hechos, nuevos fenómenos que nos obligan de alguna manera a ir pensando, sobre todo las generaciones más jóvenes, tienen que ir pensando hacia dónde va todo esto, porque están en peligro muchas cosas en el mundo de hoy. No solamente los incidentes que estamos viendo que nos están preocupando en Ucrania o en Israel o en los lugares donde hay violencia, que realmente comienzan a cuestionar si realmente aquel gran edificio que tiene su historia y sus valores es sostenible. La segunda cosa es, de alguna manera, y que nos preocupa, cierta obsolescencia del mensaje de las Naciones Unidas. Y yo lo siento esto como algo muy triste, ¿verdad? Es decir, como que las Naciones Unidas han salido un poco del centro de su responsabilidad, que era trabajar por la paz y el diálogo internacional. Y eso no ha sido, digamos, culpa de las Naciones Unidas, ha sido culpa de la evolución política del mundo. Yo veo con tristeza los excelentes discursos del secretario general, que ahora en los últimos tiempos han tenido un poco más de audiencia, pero que en alguna época se daban las páginas de los diarios. Hoy en día ese mensaje no tiene el mismo vigor y aún más, porque son excelentes los discursos. Sin embargo, hay como una especie de retirada de no querer comprometerse con esos ejercicios globales y mantener un poco, algunos países por lo menos, un cierto grado de independencia frente al futuro de la institución importante, frente al futuro de la humanidad. Tenemos además la necesidad de reconocer que comienzan a aparecer arriba de la mesa desafíos que nunca hubiéramos imaginado. ¿Quién hubiera imaginado lo que han sido los desafíos de carácter militar? ¿Quién hubiera imaginado los tremendos desafíos que nos provocaron las tecnologías, como este famoso tema de la inteligencia artificial?